Hola, mi nombre es Daniela Vicentini, actualmente soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar un poco sobre los tiempos verbales presente y pasado continuo y el presente y pasado perfecto en inglés. El presente continuo se ocupa para describir acciones que están ocurriendo en el momento, es decir, actividades que no han acabado. La clave para formar estas oraciones es usar el verbo con la terminación ing. Un ejemplo sería I am cooking, que sería yo estoy cocinando, y otro ejemplo podría ser they were singing, que sería ellos están cantando. La estructura en el caso de la afirmativa sería el sujeto, luego el verbo auxiliar, el verbo en gerundio y por último el complemento. Un ejemplo sería I am looking at the clock. En el caso de la negativa sería el sujeto más el verbo auxiliar, luego el not, más el verbo en gerundio y por último el complemento. Un ejemplo sería she's not dating him. En el caso de la interrogativa sería el verbo auxiliar más el sujeto más el verbo en gerundio, el complemento y por último el signo de interrogación. Un ejemplo podría ser what are you doing right now. Por otra parte, el pasado continuo se utiliza para describir una situación que está ocurriendo en el pasado pero fue interrumpida por otra. En este caso, el verbo se mantiene en su forma con la terminación ing, pero lo que va a cambiar es la conjugación del verbo to be. Un ejemplo podría ser I was cooking, que sería yo estaba cocinando, y otro ejemplo podría ser they were singing, que sería ellos estaban cantando. La estructura en el caso de la afirmativa sería el sujeto más el verbo auxiliar, luego el verbo en gerundio más el complemento. Un ejemplo sería your dog was playing its toys when I arrived. La negativa sería el sujeto más el verbo auxiliar, luego el not, luego el verbo en gerundio y por último el complemento. Un ejemplo sería I was not studying physics at that time. En el caso de la interrogativa sería el verbo auxiliar, luego el sujeto, el verbo en gerundio, el complemento y por último el signo de interrogación. Un ejemplo sería were you having a good conversation when I interrupt you? Ahora, el presente perfecto se usa para expresar vivencias o recuerdos que ocurrieron hace tiempo, pero de los cuales todavía se guarda una memoria o tienen importancia en la actualidad. Un ejemplo podría ser I have seen this movie twice, y la estructura en el caso de la afirmativa sería el sujeto, luego el verbo auxiliar, luego el verbo en participio y por último el complemento. Un ejemplo sería I have talked to the doctor. En el caso de la negativa sería el sujeto, luego el verbo auxiliar más el not, luego el verbo en participio y por último el complemento. Un ejemplo sería he has not called his grandmother. La interrogativa sería el verbo auxiliar más el sujeto más el verbo en participio, luego el complemento y por último el signo de interrogación. Un ejemplo sería have I lost my wallet. Luego, el pasado perfecto se utiliza para referirse a una acción que ocurrió en el pasado antes que otra. Un ejemplo sería the children had been missing for 3 days, y la estructura en el caso de la afirmativa sería el sujeto, luego el auxiliar had, el verbo en pasado y por último el complemento. Un ejemplo sería I had met them before the meeting. En el caso de la negativa sería el sujeto más el auxiliar had, luego el not, luego el verbo en pasado y por último el complemento. Un ejemplo sería we had not seen him before. En el caso de la interrogativa sería el auxiliar had, luego el sujeto, luego el verbo en pasado, el complemento y por último el signo de interrogación. Un ejemplo sería had I gone to eat before lunchtime. Gracias.